Bienvenidos a Rhinomeeting 2.0, casos de la vida real. Vamos a presentarles casos reales de nuestra práctica que les van a servir a ustedes en su práctica día a día. Son casos de rinitis alérgica con todas las comorbilidades que se presentan en este tipo de pacientes. Yo soy el doctor Carlos Quilty-Siller, soy otorrinolaringólogo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Hospital Zambrano de León del Tecnológico de Monterrey, miembro de la FESORMEX, la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología de la República Mexicana, miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el abordaje, el diagnóstico de los pacientes con rinitis alérgica. Vamos a hablar de pacientes pediátricos donde se presentan muchas comorbilidades y tratar de que ustedes comparen estos casos que nosotros les presentamos con los de su práctica diaria y cómo es que nosotros los manejamos para que ustedes tengan una analogía y una mejor experiencia a través de los casos que les vamos a presentar. Ahora, para presentarles todos estos casos vamos a hablar un poquito de rinitis alérgica, lo que es la definición de rinitis alérgica y bueno, es un padecimiento que la incidencia se ha ido incrementando en los últimos 20 años. No únicamente esta incidencia se ha incrementado basado, que no se podría explicar basado estrictamente en la herencia, y vamos a ver por qué se puede explicar un poco esta elevación en la incidencia. Vamos a hablar de que es un trastorno inflamatorio, o sea, hay una inflamación en nariz y senos paranasales, que habitualmente esta inflamación está acompañada también de inflamación hacia las vías aéreas inferiores, y eso nos va a explicar toda la sintomatología que están teniendo estos pacientes. Sobre todo es una sintomatología que es más difícil de desglosar, de explicar en detalle cuando es un paciente pediátrico. Y bueno, el reconocer que esto es una enfermedad muy importante en la infancia porque va a tener implicaciones para el resto del desarrollo en la vida de estos niños, que tiene un impacto en el rendimiento escolar y sobre todo lo que les mencionaba, hasta en el desarrollo craneofacial. Vamos a hablar un poco en sí de la enfermedad ahora. La rinitis alérgica no es únicamente congestión nasal, no es únicamente el niño que tiene rinorrea, sino es un niño que frecuentemente tiene otras comorbilidades, puede tener conjuntivitis, es el niño que constantemente se está tallando sus ojos, es un niño que muchas veces llega a su casa y se pone a ver televisión y lo primero que hace es subirle el volumen de la televisión, y muchas veces los papás, como lo ven día tras día, no perciben que este niño no está escuchando del todo bien. Entonces son comorbilidades, en este caso una otitis media, que muchas veces se identifica en la escuela porque los maestros sí tienen un punto de comparación con otros niños. Pero ¿qué ha sucedido con la rinitis alérgica todos estos años? Ha habido un incremento constante en los últimos 50 años en esta rinitis, y si nosotros vemos que realmente, si nos apegamos a la herencia, esto no explicaría por qué este aumento en la rinitis alérgica, pero sí hay cambios en estos últimos 50 años, cambios en el medio ambiente, cambios en los hábitos alimenticios sobre todo, cambios en la actividad. Ahora los dos padres trabajan, entonces la alimentación de los niños ha ido cambiando por una alimentación que es más práctica. Eso va a terminar afectando el microbioma de los niños, y una vez que se afecta el microbioma de los niños se dispara la incidencia de desarrollar enfermedades alérgicas en vías respiratorias. Hay algunos factores que disminuyen el riesgo de desarrollo de rinitis alérgica en la infancia. Uno de ellos es la lactancia materna. Desafortunadamente hoy día, con madres que trabajan, la posibilidad de lactancia materna por un periodo prolongado se disminuye, pero bueno, hoy día se sabe realmente que la lactancia materna es
es ideal para disminuir el riesgo de desarrollar cuadros alérgicos en los niños. Y por otro lado, también la introducción temprana de algunos alimentos naturales en la alimentación de los niños, como el trigo, el centeno, la avena, la cebada, también definitivamente disminuye el riesgo de desarrollo de rinitis alérgica. Y por el contrario, cuando un niño se le alimenta básicamente con alimentos muy procesados, como pueden ser muchos cereales, como pueden ser galletas con colorantes sintéticos, con ácidos grasos parcialmente hidrogenados, esto hace que el microbiota o la microbiota de los niños no se desarrolle en una forma adecuada, y eso va a favorecer una hipersensibilidad y el desarrollo de rinitis alérgica en estos niños. Entonces, la alimentación en los primeros años de vida forma parte importante en el desarrollo o la prevención del desarrollo de cuadros alérgicos. Entonces, ya tenemos el niño con una probable sospecha de rinitis alérgica. ¿Cómo realmente podemos, cuando nos llega el niño a la consulta, determinar si este niño trae un cuadro alérgico o trae un cuadro viral? Porque en los niños es más difícil diferenciar el cuadro alérgico del cuadro viral, a diferencia del adulto, que la sintomatología es más específica en ambos padecimientos. ¿Cuáles son los síntomas en los niños? Los podemos dividir en síntomas nasales, síntomas extranasales, pero en síntomas nasales básicamente pues la rinorrea es uno de los síntomas muy característicos en los niños, el moco que es persistente y se perpetúa por semanas o años. Por otro lado, el prurito nasal, el que el niño constantemente se esté trayendo la naricita o hacia arriba, lo que se le puede llamar o lo que se le llama saludo alérgico, es común. Eso no lo veríamos en un cuadro viral. La obstrucción nasal podemos verlo en el cuadro viral, en el cuadro alérgico. Sin embargo, la obstrucción nasal en el cuadro viral tiende a ser mucho más prolongado, en el cuadro alérgico que en el cuadro viral. Y bueno, la rinorrea de tipo hialino, en tanto el cuadro viral, pues frecuentemente se asocia a ataque al estado general, hipertermia, y en el cuadro alérgico realmente no, es un cuadro más estable, más prolongado, no es tanto el cuadro así con altibajos como se ve en un padecimiento de tipo viral. ¿Qué otros síntomas tenemos que identificar en el niño con una rinitis alérgica? Los síntomas extranasales, y les mencionaba mucho la hipoacusia, el niño que pierde fácilmente la atención, y pierde fácilmente la atención, pues porque no escucha bien. El niño irritable, cuando el niño tiene una rinitis alérgica, frecuentemente no va a poder descansar bien porque no alcanza niveles adecuados de sueño profundo. Entonces estos niños, imagínate que tú no duermes bien noche tras noche, tras noche, tras noche. Al momento que despiertes, uno se vuelve una persona irritable. ¿Por qué? Pues por falta de descanso, y eso es natural. Entonces hay que tratar de identificar el cuadro clínico, no nada más los síntomas nasales, sino todo lo que realmente se asocia a una rinitis alérgica en la infancia. Y hay otros hallazgos adicionalmente, como los rasgos faciales, que puede ser ya con el paso de los meses o los años, las facies características del niño con rinitis alérgica, lo que determina su fenotipo. Y bueno, por otro lado, podemos ya con precisión, si nos vamos a estudios de laboratorio y gabinete, bueno, entonces en ese caso podemos determinar con exactitud el que es o no es un cuadro alérgico. Y las pruebas de alergia, que bueno, ya entran dentro de la competencia del especialista en alergia, que es el alergólogo. Entonces, básicamente, si ya llega el paciente con nosotros, tenemos la sospecha de que es un niño con alergia cuando nosotros vemos pues que en la familia el padre o la madre son alérgicos o tienen historial de alergia. Eso incrementa las probabilidades que este niño que llega con nosotros pues tenga también un fondo alérgico. La exposición a los alergenos, pues si nosotros preguntamos en la casa si hay mascotas y resulta que en la casa
hay gatos desde que el niño nace, entonces ya está más expuesto, está en un ambiente intramuros cargado de alergenos, entonces ya incrementamos la sospecha de una alergia en ese niño, más los síntomas que ya vimos, el runny nose, congestión nasal, ojos llorosos, con eso seguimos incrementando, palomeando los signos característicos de la alergia. Y con eso podemos establecer, ya llegó el pacientito, ya hicimos todo esto, sospecho fuertemente que este niño tiene un cuadro alérgico. Si queremos irnos a pruebas inespecíficas, entonces en el laboratorio vamos a ver que tiene una IgE elevada, pero la IgE, que es una proteína que se eleva como un mecanismo de protección pues, contra alergenos, contra virus, contra bacterias, entonces pues es un dato que nos hace ya cambiar nuestra idea de ser sospecha a un cuadro probablemente alérgico. Pero si quisiéramos ya tener con certeza el diagnóstico de si el cuadro de este niño es realmente un cuadro viral, bueno, tendríamos que irnos a hacer una determinación de una IgE específica y con eso podríamos determinar la presencia o ausencia de un cuadro alérgico y diferenciarlo de probables cuadros virales repetitivos. Entonces, en el paciente alérgico, bueno, el cuadro clínico nosotros lo podemos definir con lo que se llamaría, o todos los signos, el fenotipo. Entonces es el niño que ya les mencionábamos, con todos los rasgos característicos de tener una alergia, sobre todo la rinorrea persistente es el dato que sería más característico, la rinorrea posterior, el postnasal drip, que eso se asocia mucho a tos nocturna. La tos nocturna del niño alérgico generalmente es una tos productiva y es por el moco que constantemente está fluyendo hacia atrás, y además de la congestión nasal y la tos nocturna se van a asociar a la fragmentación del sueño. Entonces básicamente eso nos va a ir armando el cuadro clínico del niño con rinitis alérgica. Pero no todas las rinitis son rinitis alérgicas, entonces hay que diferenciar la rinitis alérgica de otros tipos de rinitis, lo que sería el endotipo. Entonces hay muchos otros tipos de rinitis, rinitis inflamatoria no alérgica, tenemos rinitis inflamatorias de origen viral, tenemos las rinitis inflamatorias de origen bacteriano, el reflujo faringo-laringio que puede llegar a inflamar hasta las vías aéreas superiores no es tan común. Desde mi impresión se ha sobrediagnosticado un poco el reflujo faringo-laringio, pero a alguien que no respira bien se le favorece un poco la presencia de reflujo faringo-laringio, pero ahí es la consecuencia y no la causa. Y hay otros tipos de rinitis como la rinitis medicamentosa que difícilmente la vamos a ver en los preescolares o en los infantes, es una rinitis más de los adultos. Rinitis neurogénica, rinitis ocupacionales, pero obligadamente sería o preferentemente sería una patología que encontramos en el adulto y no el niño. Entonces vamos a seguir tocando el tema de la rinitis en los niños. Entonces, ¿qué determina todo este desarrollo de la rinitis alérgica en el niño? Y por supuesto que lo que influye definitivamente es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa ante la presencia del alergeno, y si a eso le sumamos los factores genéticos y epigenéticos, se va a ir modulando ese cuadro clínico que tiene el niño, cómo es la respuesta de todo ese epitelio respiratorio, que es el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos, pero sí hay liberación de sustancias proinflamatorias, entonces todo ese epitelio respiratorio se va a incrementar la presencia de sustancias proinflamatorias. Las sustancias proinflamatorias van a hacer que piel o esta mucosa nasosinusal se empiece a edematizar, hay una vasodilatación y empieza a haber toda una respuesta inflamatoria con sobreproducción de moco, congestión nasal, y eso va a ir determinando realmente todo el endotipo de el paciente con alergia. Y obviamente
la respuesta del microbioma nasosinusal también se va a ir modificando por la misma presencia de sustancias proinflamatorias. Entonces vamos a presentarles un caso característico de un niño que llega a la consulta. Puede ser consulta de atención de primer nivel, puede ser consulta en pediatría, puede ser consulta con el especialista, pero ¿cuál sería básicamente el cuadro clínico? Y este es un caso real en la práctica diaria de nosotros, y es el preescolar que acude por una historia de congestión nasal, de mucho moco, historia de que es un niño que no descansa del todo bien. Los padres nos dicen que mientras está dormido el niño se mueve mucho, se despierta mucho durante la noche, y es un niño que, y es importante determinarlo, es un niño que tiene algo de retraso en desarrollo del lenguaje, y si tiene retraso en desarrollo del lenguaje, pues lo que nos está diciendo es que ese niño seguramente no escucha del todo bien. Y si ya tiene un retraso en desarrollo del lenguaje, quiere decir que obviamente lleva pues probablemente semanas, meses o probablemente hasta un año en el que el niño ya no está escuchando bien, seguramente por inflamación en los oídos, así como se inflaman la nariz y los senos paranasales, pues ese oído no está ventilando bien y puede estar acumulando secreciones en el oído, y bueno, se va a manifestar en esa forma. Y luego es el niño que es irritable en la mañana al momento que lo despertamos, y el niño es irritable pues porque no está descansando del todo bien, y para él es difícil que lo despierte uno en la mañana cuando todavía hay cansancio y el niño no se siente del todo bien. Es el niño que constantemente se está manipulando la nariz, y que adicionalmente cuando llega la hora de sus alimentos, es el niño que tarda mucho en consumir sus alimentos, y tarda porque utiliza la boca como un complemento para su respiración. Son respiradores orales, entonces el respirador oral también tarda un poco en los alimentos porque utiliza la boca tanto para respirar como para comer. Entonces son niños que si nosotros los comparamos con un niño completamente sano, es un niño que se empiezan a quedar bajos en talla y peso. El peso predominantemente por esto que les menciono, son niños que no se alimentan muy bien. Y en la talla, recordar, bien importante, que si el niño no descansa bien porque está todo congestionado, la hormona de crecimiento se libera en niveles de sueño profundo, y si el niño está congestionado, pues no alcanza niveles de sueño profundo. Entonces, de repente, el pediatra empieza a notar que sus curvas de crecimiento se empiezan a detener. Entonces, son signos que hay que fijarnos para poder plantearle una solución a los padres de este niño. Y si adicionalmente este niño que le estamos presentando, en sus rasgos faciales tienen pues las facies adenoideas, la cara un poquito alargada por ser respirador oral, pero adicionalmente nos platican los padres de este niño que hay mascotas en la casa, nos platica la madre que ella es alérgica y que sus alimentos favoritos son los cereales, son las galletas y son los juguitos. ¿Y por qué los niños que no descansan bien tienden al mismo tiempo se empieza a hacer un círculo vicioso, a no comer tan sano? Porque necesitan mucho también de la vitalidad que les dan los azúcares de todos estos alimentos, vamos a decir, que no son muy sanos, como los que contienen los cereales, los juguitos, muchas galletas durante el día, porque esa cantidad de azúcar que traen estos alimentos le ayudan a compensar un poco esa falta de descanso que tiene el niño por no dormir bien. Entonces caen en un círculo vicioso, no se desarrolla el microbioma intestinal, el niño no descansa, el niño está siempre pues literalmente atado a la dependencia de alimentos que les den una energía, aunque sea una energía pudiéramos decirle ficticia. Entonces ya tenemos el niño que llega con nosotros, como el caso que les acabamos de presentar, pues hay que hacer una anamnesis muy detallada de todos los síntomas alérgicos, describir toda la sintomatología con fecha de inicio,
cómo se ha comportado, qué tratamientos previos ha tenido para poder ir modulando el cuadro clínico de este niño y irle planteando soluciones a los padres. La presencia de conjuntivitis o la ausencia de conjuntivitis. Recordarles que los niños con rinitis alérgica, la conjuntivitis es muy curioso, son los niños que les llaman blockers o bloqueadores. La conjuntivitis se asocia mucho a congestión nasal, en tanto que el runny nose y la descarga retronasal les dicen runners, los niños que se asocian más a tos nocturna y a mucho moco nasal. Y recordar que en estos cuadros de rinitis alérgicas en los niños, si uno de los padres es portador o tiene diagnóstico previo de una rinitis alérgica, la probabilidad de que el niño desarrolle una rinitis alérgica más o menos ronda el 50%. Pues si los dos padres tienen historial de rinitis alérgica o de alergia ambiental o alergia a alimentos, esta probabilidad de que el niño tenga una rinitis alérgica se eleva hasta un 65% o más de los casos. Bueno, estos son algunas imágenes del caso que les acabamos de presentar, que al verle en la imagen de la derecha vemos la mucosa nasal, es una mucosa muy pálida con rinorrea hialina. ¿Qué diferencia podemos ver en la mucosa de la nasosinusal en el niño con rinitis alérgica y en el niño con un cuadro viral? La mucosa nasal alérgica es muy pálida, el moco es muy hialino, a menos que esté infectado, entonces vamos a ver un moco más espeso. Pero vamos a ver esa mucosa muy característica, la mucosa pálida. Entonces ya iniciamos nuestra exploración del niño, ya vimos la cavidad nasal, bueno, sospecha de rinitis alérgica. Pero le revisamos los oídos porque los padres nos están diciendo que el niño no escucha bien y lo primero que vemos es ese moco, como se ve en el oído izquierdo, en el oído derecho. En el oído izquierdo vemos pues un moco que llena prácticamente la cavidad del oído medio, no vemos esas burbujas, pero aparentemente es un moco pues un poco más espeso. Hay que determinar si es un moco ceroso o es un moco lo que le llaman gluir o tetis media mucoide, que es un estadio más prolongado probablemente en el tiempo, en tanto que en el oído derecho vemos que tiene una cantidad de moco con burbujas y obviamente esto se está asociando a una disminución en la audición, lo que pudiera llamarse como otitis media silenciosa, porque lo más probable es que el niño no se queje de dolor en los oídos, sino básicamente lo que notan los padres y los maestros es una disminución en la audición. Al mismo tiempo, ya una vez en consulta, en otorrino, utilizamos mucho la exploración con endoscopios flexibles pediátricos o endoscopios rígidos pediátricos. Una vez que les congestionamos la nariz y le pusimos anestesia tópica, bueno, vimos estas imágenes que nosotros vemos ahí, un crecimiento de tejido adenoideo. Ese tejido adenoideo puede estar parcialmente inflamado por la misma alergia y seguramente también hay una hiperplasia del tejido adenoideo. Entonces, ¿qué tenemos hoy día a la exploración más el cuadro clínico en este niño? Bueno, tenemos la sospecha fuerte de una rinitis alérgica, tenemos un diagnóstico de un crecimiento moderado o un crecimiento obstructivo, le pudiéramos decir, de tejido adenoideo y una otitis media asociada a todo el cuadro alérgico. ¿Qué es lo común en los niños? Es raro ver un cuadro de rinitis alérgica sin comorbilidades. Generalmente vamos a ver alguna otra patología. Podemos ver una hiperreactividad nasal por la misma descarga retronasal. Como ya le vimos que tiene adenoides crecidas, tiene una otitis media, decidimos tomarle un estudio de imagen a este niño, una tomografía computada, donde ustedes pueden ver en la imagen coronal cómo hay un proceso inflamatorio, sobre todo en etmoides, que son los senos por donde el aire fluye y generalmente ahí vamos a tener el primer impacto inflamatorio.
Y si los senos etmoidales están inflamados, entonces los senos dependientes van a tender a tener retención de secreciones, como serían los senos maxilares. Recordar que en un niño de esta edad, como se puede ver en la imagen sagital, aún no se ha desarrollado el seno frontal, entonces es donde la imagen de tomografía nos da mucho más información que una placa simple, en el que la placa simple pudiéramos pensar que hay una sinusitis frontal cuando en realidad aún no se ha desarrollado los senos frontales. Y bueno, en la imagen del corte coronal en oídos podemos ver la presencia de moco en ambos oídos. Entonces, con toda la información que tenemos aquí, específicamente hablando de este caso que acabamos de presentar, que tenemos el cuadro clínico, tenemos la historia completa, tenemos la exploración, tenemos el estudio de imagen. Ahora vamos a determinar, de acuerdo a la clasificación de área, cuál es el estadio clínico para poder iniciar el tratamiento en este niño. Intermitente realmente no lo es un cuadro inflamatorio de probable origen alérgico persistente porque lo padece más de 4 días de la semana y lo ha padecido por más de 4 semanas consecutivas. Ahora, dependiendo de la severidad y el cuadro clínico, vamos a ver cuántos síntomas tiene. Entonces, tiene el sueño alterado, es uno de los signos que hay que tomar en cuenta para el tratamiento que vamos a ir determinando. Tiene afectación en sus actividades diarias porque uno es un niño que ya de por sí es irritable, es un niño con somnolencia en el día, entonces ya tiene afectación también en su calidad de vida. Tiene afectación en el rendimiento escolar, ya los maestros nos dicen que al niño lo tiene que sentar adelante para que pueda tener más atención. Son niños que muchas veces en el colegio los catalogan en forma equivocada. Estos niños tienden a ser muy inquietos en el salón de clase, pero esa inquietud es un mecanismo de defensa para vencer ese cansancio crónico que traen. Entonces, a veces son niños que los pudieran estigmatizar o catalogar como probables niños problema, cuando en realidad lo que están padeciendo es una falta de sueño de calidad, falta de una respiración adecuada. Entonces, son niños que se comportan un poco diferente a un niño sano. Entonces, con esto pudiéramos decir que es una rinitis persistente, al menos moderada, de moderada a grave. Y con eso ya podemos ir definiendo cuáles son el esquema de tratamiento. ¿Qué hacer con este niño que ya vimos que tiene adenoides crecidas, ya vimos que tiene moco en el oído? ¿Cuál es el primer paso para atender a este niño? Sería programarlo para cirugía y quitarle adenoides y probablemente hacer una miringocentesis y ver si es candidato a tubitos de ventilación. Pudiera ser la probabilidad de que hay que hacer esto. Pero el primer tratamiento en este niño es tratamiento médico. Ya vimos la sintomatología, entonces ¿qué hay que tratar de hacer? Es inhibir su sintomatología alérgica y trabajar en mejorar el entorno del niño. ¿A qué me refiero mejorar el entorno del niño? Si hay mascotas en la casa que puede estar influyendo, ver la forma de deshacerse o quitar la exposición del niño a la mascota. La otra es modificar los hábitos alimenticios, darle una dieta más sana al niño, sobre todo libre de colorantes sintéticos, que son los que están muy asociados a estos cuadros inflamatorios. Si con ello el niño no mejora, hasta entonces valoraríamos la posibilidad de un procedimiento quirúrgico, de quitar adenoides y probablemente los tubos de ventilación. En mi práctica, si un niño en estas características lo veo al inicio de la temporada de verano, pues seguramente nos da margen a un tratamiento un poco más conservador, sobre todo que si se le hace la miringotomía y le ponemos tubitos de ventilación, es un niño que no va a poder disfrutar de actividades acuáticas durante todo
el verano. Y adicionalmente los niños durante el verano tienden a permanecer más tiempo en espacios abiertos, a hacer más actividad física. Entonces es un niño que tiene un potencial mayor de mejorar con tratamiento médico durante el verano, a diferencia que si fuera un niño al inicio de la temporada invernal, seguramente el tratamiento médico, y ahí sí seguramente valorar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico a más corto plazo que si lo presentamos al inicio de la temporada de verano. ¿Cómo definir qué tratamiento darle a este niño? Y si nos vamos realmente a querer lo mejor, darle la mejor oportunidad de mejorar a este niño, hay que basarnos en las guías ARIA, porque las guías ARIA realmente ya nos dictan cuáles son los pasos recomendados para tener una mejor respuesta al tratamiento médico. Y recordarles que las guías ARIA pues es un enfoque basado en la evidencia. Entonces, si nos apegamos a las guías ARIA, como la vamos a ver, vamos a ver que el objetivo del tratamiento, y es mejorar la calidad de vida del niño, disminuir el riesgo de complicaciones, vamos a tener una mejor probabilidad de respuesta al tratamiento médico y un mejor alivio de los síntomas. Este es el algoritmo en el manejo de la rinitis alérgica pediátrica. Lo que habíamos mencionado, el tratamiento médico, el tratamiento adicional, específicamente en este caso, pensar en un procedimiento para oído o tratamiento quirúrgico de adenoides. Pero, ¿qué se hace en este paciente inicialmente? Pues es el uso de antihistamínicos orales, tratar de bloquear ese efecto inflamatorio de tipo alérgico que tiene el niño. Si la mejoría no es suficiente, pensar en agregar un esteroide intranasal e ir valorando la respuesta al tratamiento médico. A la par, estos dos medicamentos, a la par de mejorar las condiciones del niño en cuanto a alimentación y en cuanto al ambiente. Si eso no fue suficiente, entonces se valoraría las siguientes opciones de tratamiento médico. Y aquí está simplificado en esta gráfica también de las guías ARIA, el manejo de la rinitis intermitente leve, que sería básicamente con antihistamínicos H1 no sedante, que vamos a hablar un poco de ellos, la intermitente moderada o grave, en el que seguramente agregamos el esteroide intranasal, y persistente leve o persistente moderado o grave, en el que además del tratamiento médico, valorar la posibilidad de inmunoterapia para una mejor respuesta. ¿Y cuál es la evidencia de la respuesta a los tratamientos con antihistamínicos o con glucocorticoides o con otros de los esquemas de tratamiento ya establecidos? Entonces, en los antihistamínicos no sedantes vamos a ver que es una alta evidencia para el control de los estornudos, para el control de la rinorrea, para el prurito nasal y para los síntomas oculares, y moderadamente buena respuesta también para la congestión nasal. Y de repente surgen las preguntas de cómo es que un antihistamínico oral puede ayudar a la congestión nasal. Y básicamente el mecanismo es porque estamos bloqueando la liberación de sustancias proinflamatorias al inhibir al factor nuclear kappa beta, que es el que se activa, la histamina lo activa. Y si una vez que está activado, se inicia la liberación de sustancias proinflamatorias a través de la liberación puede ser de las proteínas de alta movilidad, y a partir de ahí algunas citocinas. Beneficios de los esteroides intranasales, definitivamente para estornudos, para rinorrea, para la obstrucción nasal, hay suficiente evidencia para esperar una muy buena respuesta. Entre los esteroides nasales hay diferencias, lo que cambia un poco es la dosis. Hay algunos aerosoles intranasales que tienden a resecar mucho, entonces de repente los papás, hablando específicamente de pacientes en edad pediátrica, nos dicen que por estar usando algunos esteroides nasales tienden a sangrar
un poco más la nariz, y hay otros esteroides que humectan o lubrican mejor la nariz. Entonces habría que buscar en los esteroides que están más en base a propionato, porque resecan menos la cavidad nasal y tiene el mismo efecto antiinflamatorio. Y bueno, los descongestivos se usan por periodos cortos y no por periodos prolongados. Antileucotrienos cuando hay una cuadro de sospecha de asma asociado a la rinitis alérgica, bueno, pensar en la posibilidad de antileucotrienos, pero no abusar del uso de ellos nada más como tratamiento de primera línea, no estarían indicados. Entonces, recomendación, guía SARIA, iniciar con antihistamínicos de nueva generación que no causen sedación, eso es bien importante, y que no interactúen con el citocromo 450. Entonces, en sí, este sería un resumen del beneficio de los antihistamínicos orales. Ayudan a reducir los síntomas nasales, mejoran los síntomas oculares, disminuye la rinorrea, proporcionan un tratamiento ideal y es un muy buen tratamiento para la enfermedad intermitente leve. Ya se mencionó por las guías SARIA, que es el tratamiento de elección. Y tratar de evitar los antihistamínicos de primera generación, ya que tienen un efecto sedante importante. Se necesitan generalmente dosis repetitivas y la probabilidad de apego al tratamiento baja drásticamente en comparación con los antihistamínicos de segunda generación no sedantes. Entonces, vamos a hablar de los antihistamínicos, de uno de los antihistamínicos no sedantes en población pediátrica. ¿Y por qué vamos a hablar de la levocetiricina? Y es porque es de los antihistamínicos más estudiados en población pediátrica. Cuando hablamos de población pediátrica, bueno, y en adultos también, pero en niños hay que pensar en que tenga efecto terapéutico y que sea seguro. Entonces, si combinamos estas dos cualidades bien importantes que tiene que tener el antihistamínico sedante, bueno, vamos a hablar de la levocetiricina. Esta carece de una acción anticolinérgica, no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto el efecto sedante no se da, o si llega a haber algún efecto es mínimo. Tiene una vida media larga, de modo que se puede utilizar un tratamiento de cada 24 horas, a diferencia de los de primera generación, que les mencionaba que son de vida media corta. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a dosis de la levocetiricina en niños de 2 a 6 años? Bueno, 2.5 miligramos administrados en 2 tomas, se fragmenta en 2 tomas. Niños de 6 a 12 años, 5 miligramos cada 24 horas. Y de adolescentes de mayores de 12 años en adelante, es en tabletas de 5 miligramos una vez al día. Ahora, hablando de la seguridad, la cetiricina y la levocetiricina se han comparado en beneficio terapéutico, pero sobre todo en seguridad. Y como podemos ver en la gráfica, tenemos que la levocetiricina produce mucho menos somnolencia, alteraciones en lo que pudiera ser como que nerviosismo asociado al uso de antihistamínico. En comparación levocetiricina con cetiricina, los efectos adversos son mucho menores, causa mucho menos insomnio la levocetiricina, y por supuesto en el tema de fatiga también la levocetiricina ha demostrado ser mejor y más seguro que la misma cetiricina. Y para esto hay muchísima evidencia. Esto es difícil ver esto que les estamos viendo en pantalla. Sin embargo, son la cantidad de estudios comparativos que se ha hecho de levocetiricina contra otros antihistamínicos, en los que se habla del perfil de seguridad y de la eficacia del medicamento. Entonces es un antihistamínico con una seguridad y eficacia comprobables y lo podemos administrar en niños. Ahora, en cuanto a los esteroides nasales, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener un esteroide nasal? Bueno, un efecto rápido, con reducción de los síntomas en corto plazo,
que afecten poco el eje o que no afecten el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, que nos ayude a mejorar la sintomatología obstructiva, la sintomatología olfativa, porque les recordamos que si hay un proceso inflamatorio importante, también disminuye la percepción del olfato. Y otra cualidad que debe tener y que tienen los esteroides intranasales es que inhiben la desgranulación de los mastocitos, entonces se disminuye la liberación de histamina en la mucosa nasal. Tratamientos coadyuvantes, además de los antihistamínicos y de los esteroides intranasales, pues si utilizamos soluciones nasales que faciliten el movimiento del moco, entonces lo que estamos haciendo es que estamos bajando la carga de sustancias proinflamatorias dentro de la cavidad nasal. Hay muchos estudios controlados que hablan del beneficio, sobre todo de las aguas de mar. Hay muchos ensayos controlados, hay revisión de miles de estudios en los que es concluyente el beneficio de las soluciones intranasales como coadyuvante en el manejo de esta patología nasosinusal. Y como conclusión se pudiera mencionar que realmente en los adultos mejora la sintomatología nasal hasta en un 35% de los casos, y la calidad de vida también en niños y en adultos hasta en un 30% de los casos. Y uno de los grandes beneficios de las soluciones nasales es que mejoran el transporte mucociliar, facilitan el movimiento del moco en una dirección de nariz hacia la faringe, entonces con eso disminuye el riesgo de que ese moco se estanque, y si el moco se estanca, facilita o favorece el desarrollo de infecciones de tipo bacterianos. Ahora, diferencias entre una solución salina al 0.9% y las soluciones de agua de mar. Vamos a ver cuáles son las propiedades de las aguas de mar. Bueno, arrastre mecánico lo hacen ambas soluciones. Tiene una tonicidad similar al plasma, pero las soluciones de agua de mar tienen oligoelementos, y estos oligoelementos facilitan el movimiento ciliar, facilitan el que el moco se haga un poco más líquido, facilitan la viscosidad del moco, entonces con eso apoyan el movimiento ciliar para que haya un movimiento de secreciones más ágil y por lo tanto un alivio de los síntomas un poco más rápido. Pero si a estas soluciones de agua de mar adicionalmente le agregamos xilitol, el xilitol es un azúcar, entonces podemos ver que adicionalmente a todos estos beneficios vamos a tener un efecto bacteriostático, vamos a tener un efecto adicionalmente antiviral. Con eso ayudamos a una mejor respuesta inmune innata a nivel del epitelio respiratorio, y bueno, como coadyuvante a disminuir el riesgo de infecciones bacterianas. Entonces, a veces se ha cuestionado si el movimiento ciliar realmente se altera, y como vamos a ver en esta imagen, esta es una fosa nasal derecha. En esta fosa nasal derecha vemos la salida del moco por un seno maxilar. De hecho, es un paciente previamente operado con historia de rinitis alérgica, no sé específicamente el niño que hemos tenido como caso ejemplo en esta conferencia, pero es un caso de un paciente con rinitis alérgica con cirugía previa, y vemos cómo es el flujo de ese moco. Es un flujo espeso que va saliendo del seno maxilar derecho y va a una dirección hacia la nasofaringe. Entonces, obviamente, si nosotros le damos facilidad a este moco de que se drene, con eso estamos disminuyendo el riesgo de que ese moco se estanque y se infecte. Ahí vemos cómo se ve el flujo del moco entre el cornete medio y el cornete inferior en su dirección, como debe ser, en dirección hacia la nasofaringe, y eventualmente es un moco que se
que se deglute, y es parte del mecanismo de protección que tenemos contra las infecciones respiratorias. Hay soluciones de mar también hipertónicas. ¿Qué beneficio tiene una solución hipertónica? Bueno, al ser hipertónica favorece un poco el manejo de la congestión nasal, a diferencia de la solución isotónica. Disminuye un poco el edema del epitelio respiratorio. Con eso aumenta un poco la viabilidad celular y contribuye a disminuir un poco el proceso inflamatorio. Entonces, ya hicimos un repaso completo de la rinitis alérgica, vimos un caso clínico. Ahora vamos a ver en resumen cuáles son los principios del tratamiento. Importante identificar y evitar los factores desencadenantes, evitar los aeroalergenos, lo que mencionábamos hace rato. Por ejemplo, si tenemos que es un niño o un paciente que está expuesto a pólenes, porque en su casa hay, o porque los fines de semana van a algún lugar en familia y hay la presencia de muchos pólenes, bueno, hay que identificarlos y a lo mejor prevenir el desarrollo de la respuesta alérgica. La otra es, en cuanto a la alimentación, tratar de quitar los alimentos con mayor potencial de desarrollar una respuesta alérgica y tratar de irnos a una alimentación más natural, con menor probabilidad de desarrollar una respuesta inflamatoria. Utilizar los fármacos adecuados para el manejo de la rinitis alérgica. Importante que este esquema de fármacos empate con una adherencia ideal al manejo del tratamiento mismo, que no se interrumpa porque es incómodo tener que estarlo tomando 2 o 3 veces al día. Vigilar la evolución del paciente, o sea, hasta cuándo voy a mantener el uso de los medicamentos y empezar a disminuir el uso de los mismos, también es importante. Evaluar el uso de la inmunoterapia cuando el tratamiento médico no ha sido suficiente. Y los objetivos realmente de todo este tratamiento obviamente es el manejo de la crisis aguda y el manejo de la patología a mediano y largo plazo. Si existen condiciones especiales en el paciente, como pudiera ser alguna variante anatómica que favorece el desarrollo de estas, no el desarrollo, sino favorece las comorbilidades, además de la rinitis alérgica, bueno, tratar de identificarlas y ver si hay forma de solucionarlas a corto, mediano o largo plazo. Y esto está muy de la mano del estudio NOTPAR, en el que se estudió a niños con rinitis alérgica, algunos con alguna obstrucción de tipo mecánico y otros sin obstrucción de tipo mecánico. Y evidentemente la respuesta al tratamiento de los niños sin alteraciones de tipo mecánico fue mucho mejor, en tanto que los niños con alteraciones de tipo mecánico, que pudiera ser sobre todo un crecimiento importante de los cornetes inferiores o cornetes medios neumatizados, que en la infancia no es tan frecuente verlos como ya en la adolescencia y en la vida adulta, pero a veces hay cornetes medios neumatizados que obstruyen. La otra es la presencia de tejido adenoideo de tipo obstructivo o una desviación del septum nasal. Hay que fijarnos en todas estas condiciones de tipo anatómico que pudieran estar exacerbando la sintomatología de la rinitis alérgica o dándonos la percepción de que no hay una buena respuesta al tratamiento médico, a pesar de que este es un muy buen tratamiento médico. Entonces es donde se plantearía, además del tratamiento médico, un tratamiento coadyuvante que pudiera ser un tratamiento quirúrgico. Recomendaciones para llevar a casa, que lo que queremos es que se quede una enseñanza a través del caso, que seguramente todos ustedes han tenido casos parecidos
al que acabamos de presentar. Una es cómo utilizar los antihistamínicos, cuándo utilizar los antihistamínicos orales como primera elección, y este es el caso de la rinitis alérgica intermitente o leve o intermitente moderada a grave. Entonces, esa va a ser nuestra opción de tratamiento. ¿Cuándo utilizar los esteroides intranasales? En algunos casos de rinitis alérgica estacional moderada o grave y en persistente leve. ¿Y cuándo vamos a utilizar los combinados? Bueno, cuando tenemos una persistente de moderada a grave. Entonces, hay que ir nosotros identificando la evolución de los síntomas, ver en qué momento podemos ir modificando el tratamiento y con esto ir valorando pues la respuesta que va teniendo el paciente de rinitis alérgica a monoterapia o a terapia con dos fármacos o al tratamiento médico con estos dos fármacos y algo adicional, o si hay sospecha también de probable cuadro asmático, ver la posibilidad de agregar otro tipo de terapia por vía oral, como pudieran ser los antileucotrienos. Yo con esto agradezco su atención. Espero que haya sido una conferencia de utilidad para su práctica. Específicamente, ahorita tocamos el tema en un caso de un niño preescolar que realmente es en ocasiones difícil, les mencionaba en un inicio de la charla, diferenciar entre el cuadro alérgico y el cuadro viral recurrente en los niños. Y no olvidarse, como mencioné también durante la charla, bueno, nosotros como otorrinolaringólogos tenemos la posibilidad de revisar con fibra óptica dentro de la cavidad nasal, pero realmente el uso del otoscopio es suficiente para explorar muy bien al menos el tercio anterior de la cavidad nasal y darnos una idea de las características de esa mucosa nasal, de las características de la anatomía dentro de la nariz. Entonces con eso podemos ir armando un muy buen diagnóstico y por supuesto un tratamiento para estos casos de rinitis alérgica. Nuevamente agradezco su atención y con esto doy por finalizada la presentación. Gracias.